Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright, alegro a tenerlos a QU conmigo una vez mu-s. Espero que todos es tu copyright n teniendo un dúo maravilloso y llenusimo de energía positiva. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les encanta, un tema que ha estado generando muchísimo revuelo en el mundo del espectáculo, específicamente en el universo de las telenovelas turcas. Lo adivinaron, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo de ellos, sino de la reacción superíndice 3N, atención superíndice 3N explosiva, de la familia de Demet a la relación superíndice 3N, o no relación superíndice 3N, ya lo veremos con el Galu N turco. Prepúrense para chismes jugosísimos, rumores confirmados y desmentidos, análisis a profundidad y sobre todo, para entender un poco mejor la dinámica familiar de una de las actrices mu-s queridas de Turquía. Antes de que nos metamos de lleno en esta bomba informativa, quiero recordarles a todos los que son nuevos por AQU que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. AQU encontraru en lo último en noticias del mundo del entretenimiento turco, análisis de telenovelas, entrevistas exclusivas y por supuesto, mucho chisme. Asu que no se lo piensen mu-s y únanse a esta gran familia. Y a los que ya me siguen, un abrazo gigante. Gracias por su apoyo constante, significa el mundo para mu. Ahora sin mu-s preámbulos, vamos al grano. El romance o el bromance como dirán algunos, entre Demet Özdemir y Can Yaman nació superíndice 3, como muchos romances de la vida real, en el set de filmación superíndice 3N. Fue durante la grabación superíndice 3N de la exitosísima serie Erkenci Kuay Pu Haro Show más menos ador para nosotros, los hispanohablantes, donde la química entre ellos se hizo evidente. Desde el primer capítulo, la audiencia quedó superíndice 3 cautivada por la magia que irradiaban juntos en pantalla. Sus personajes, Sanem y Can, casi tocayos destino, eran perfectos el uno para el otro, y esa perfección superíndice 3N se transmitió a Trabu Copyright S de la pantalla de una manera que pocas veces vemos. Claro que como suele suceder, la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad comenzó superíndice 3 a difuminarse. Las miradas CU superíndice 3 cómplices, las sonrisas genuinas, los abrazos espontáneos, todo apuntaba a que había algo mu-s que amistad entre Demet y Can. Los paparazzi no tardaron en seguirlos a todas partes, capturando momentos que alimentaban a mu-s los rumores de romance. Fotos de ellos cenando juntos, caminando de la mano, riendo a carcajadas, la prensa del corazo superíndice 3 en tenua material para semanas. Y no solo eso, los fans se convirtieron en detectives. Analizaban cada foto, cada vídeo, cada comentario en redes sociales en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Surgieron teorías de todo tipo, desde gestos secretos hasta mensajes subliminales en sus publicaciones. Era una verdadera fiebre por descifrar el enigma de su relación superíndice 3N. Pero AQU es donde las cosas se complican un poco. Tanto Demet como Can, en un principio, se mostraron muy copyrighticos con respecto a su relación superíndice 3N. Negaban los rumores, aseguraban que solo eran buenos amigos, que la química que se veía en pantalla era simplemente el resultado de su profesionalismo y buena relación superíndice 3N como compau más menos eros de trabajo. Sin embargo, sus acciones decuan otra cosa. Los fans, con la esperanza de que su pareja favorita de la televisión superíndice 3N se convirtiera en una pareja en la vida real, analizaban cada uno de sus gestos, cada una de sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas que confirmaran su romance. Era como un juego del gato y el rato superíndice 3N, donde los fans intentaban desenmascarar la verdad de True S de la fachada de amistad. Incluso expertos en lenguaje corporal fueron llamados a analizar sus interacciones, llegando a conclusiones fascinantes. Y en un momento dado pareció superíndice 3 que sus deseos se harían realidad. Demet y Can, después copyright S de meses de negaciones y evasivas, finalmente admitieron que estaban saliendo. La noticia causó superíndice 3 furor en todo el mundo. Los fans celebraron con entusiasmo, inundando las redes sociales con mensajes de felicitación superíndice 3N y buenos deseos. Parecua que el final feliz de Erkenci Kuay se había trasladado a la vida real. Las redes sociales explotaron. Almohadilla Can Demet Real se convirtió superíndice 3 en tendencia mundial en cuestión superíndice 3N de minutos. Los fans crearon purgines dedicadas a la pareja, recopilando fotos, vídeos y noticias sobre su relación superíndice 3N.
Se organizaron eventos virtuales para celebrar su amor, con transmisiones en vivo, mensajes de apoyo y muestras de cariño más menos o. Era como si el mundo entero estuviera celebrando un cuento de hadas moderno. Pero la felicidad, lamentablemente, no duró superíndice 3 mucho. Después copyright S de unos meses de relación superíndice 3N, Demet y Can anunciaron su separación superíndice 3N. La noticia cayó superíndice 3 como un balde de agua fría sobre sus fans, quienes no entenduan Q copyright agua pasado. Por Q copyright una pareja que parecua tan enamorada agua decidido separarse. Los rumores, por supuesto, no tardaron en surgir. Se hablaba de incompatibilidad de caracteres, de agendas profesionales demasiado apretadas, de presiones mediúticas insoportables e incluso se llegó superíndice 3 a rumorear sobre la existencia de terceras personas. La decepción superíndice 3N fue palpable. Los foros de fans se llenaron de mensajes de tristeza y desilusión superíndice 3N. Muchos se preguntaban si todo había sido una farsa, una estrategia de marketing para promocionar la serie. Las teorías conspirativas florecieron, alimentadas por la falta de información superíndice 3N oficial sobre los motivos de la ruptura. La prensa del corazón superíndice 3N se deleitaba con la noticia, publicando informes contradictorios y especulaciones sin fin. Pero independientemente de la razón superíndice 3N real de su separación superíndice 3N, lo cierto es que la ruptura de Demet y Can dejó superíndice 3 una profunda huella en sus fans. Muchos se sintieron decepcionados, incluso traicionados, por la pareja que habían idealizado. La magia de Erkenci Kwai pareció superíndice 3 desvanecerse de repente, dejando tras de su un sabor amargo. Los fans se sintieron como si hubieran perdido algo valioso, como si se hubiera roto un sueño más menos o colectivo. Algunos incluso dejaron de seguir a Demet y Can en redes sociales, sintió copyright dándose incapaces de lidiar con la realidad de su separación superíndice 3N. La ruptura tuvo un impacto emocional profundo en muchos de sus seguidores, quienes habían invertido mucho tiempo y energía en apoyar su relación superíndice 3N. Y aquí es donde entramos en el terreno de la familia de Demet. Durante todo este torbellino de rumores, confirmaciones, negaciones y rupturas, la familia de la actriz se mantuvo, en gran medida, al margen del foco mediático. Sin embargo, se sabe que la opinión superíndice 3N de la familia, especialmente de la madre de Demet, es muy importante para ella. Demet siempre ha sido muy unida a su familia, y valora mucho sus consejos y su apoyo. Su familia es su roca, su refugio en medio de la tormenta mediática. Siempre la han apoyado en su carrera, pero también copyright N se preocupan mucho por su bienestar personal. La opinión superíndice 3N de su madre, Uzlem, es especialmente importante para Demet, ya que la considera su mejor amiga y confidente. Según fuentes cercanas a la familia, la reacción superíndice 3N inicial a la relación superíndice 3N de Demet con Can Yaman fue, digamos, cautelosa. La madre de Demet, Uzlem, siempre ha sido muy protectora con su hija y se preocupa mucho por su felicidad y bienestar. Al principio le preocupaba que la relación superíndice 3N con Can, dada su intensa popularidad y el constante escrutinio mediático, pudiera ser demasiado para Demet. Temo a que la presión superíndice 3N pudiera afectar su salud mental y su carrera profesional. Uzlem es una mujer fuerte e independiente, que ha criado a Demet con valores su superíndice 3 lidos. Siempre ha inculcado a su hija la importancia de la familia, la honestidad y el trabajo duro. Ver a Demet expuesta a tanta presión superíndice 3N mediática la preocupaba profundamente, ya que temo a que pudiera perderse en medio de toda la fama y el glamour. Además de ese, parece ser que Uzlem tenía ciertas reservas con respecto a la personalidad de Can. Si bien reconozco a su atractivo físico y su talento como actor, le preocupaba su carácter impulsivo y su tendencia a meterse en problemas. Algunas declaraciones por copyright micas de Can en el pasado, así como algunos incidentes en los que se había visto involucrado, no le daban mucha confianza a Uzlem. Quiero a lo mejor para su hija y no estaba segura de que Can fuera el hombre adecuado para ella. Los antecedentes de Can en el mundo del espectáculo con sus altibajos y controversias, no eran precisamente lo que Uzlem buscaba para su hija. Quería a alguien que le brindara estabilidad, seguridad y un amor incondicional. Pero a pesar de sus reservas iniciales, Uzlem se esforzó superíndice 3 por ser abierta y receptiva con Can. Confiaba en el juicio de su hija y quería darle una oportunidad a la relación superíndice 3N. Se dice que lo invitó superíndice 3 a cenar en varias ocasiones,
intentando conocerlo mejor y entender por qué copyright Demet se había enamorado de con diéresis copyright L. Uzlem es una mujer muy inteligente y observadora, y se dio cuenta de la química que existía entre Demet y Can. Sin embargo, también copyright N percibió algunas señales de alerta, algunas diferencias fundamentales en sus personalidades y estilos de vida. Quería asegurarse de que Demet estaba tomando una decisión superíndice 3N informada, y que era consciente de los posibles desafíos que podría enfrentar en una relación superíndice 3N con Can. Sin embargo, a medida que la relación superíndice 3N avanzaba, las preocupaciones de Uzlem parecían confirmarse. La presión superíndice 3N medio tica sobre la pareja se intensificaba cada vez más, y Demet comenzaba a mostrar signos de copyright S y agotamiento. Además, los rumores sobre el comportamiento de Can fuera de CU Maras, su presunta infidelidad, aunque nunca confirmada, y sus constantes problemas con la prensa, no hacían que alimentar las dudas de Uzlem. Demet empezaba a verse cada vez más delgada y ojerosa, y su energua parecía haberse esfumado. Uzlem veía con tristeza cómo su hija se consumía en medio de toda la vorágine mediática, y sentía que debía hack. Era algo para protegerla. Se dice que Uzlem tuvo varias conversaciones serias con Demet sobre su relación superíndice 3N con Can. Le expresó superíndice 3 sus preocupaciones, le aconsejó superíndice 3 que se cuidara y le recordó superíndice 3 que su felicidad era lo más importante. Si bien nunca le dijo directamente a Demet que terminara con Can, dejó superíndice 3 claro que no estaba del todo convencida de que la relación superíndice 3N fuera saludable para ella. Estas conversaciones fueron muy emotivas y difíciles para ambas, ya que Demet se sentía dividida entre su amor por Can y el deseo de complacer a su madre. Uzlem siempre había sido su principal apoyo, y no quería decepcionarla. Y luego, llegó superíndice 3 la ruptura. Como ya sabemos, Demet y Can anunciaron su separación superíndice 3N después copyright S de unos meses de relación superíndice 3N. Si bien la razón superíndice 3N oficial de la ruptura nunca se hizo pública, muchos creen que las presiones externas y las diferencias de personalidad jugaron un papel importante. La presión superíndice 3N medio tica era asfixiante y la convivencia se hacía cada vez más difícil. Las agendas profesionales de ambos eran muy demandantes, y apenas tenían tiempo para estar juntos. Además, las diferencias en sus personalidades y estilos de vida se hicieron cada vez más evidentes, generando conflictos y tensiones constantes. Tras la ruptura, la reacción superíndice 3N de la familia de Demet fue, según cuentan, de alivio. Si bien lamentaban la tristeza de Demet, sentían que la separación superíndice 3N era lo mejor para ella. Veían que Demet estaba sufriendo mucho durante la relación superíndice 3N, y que la ruptura le permitiría concentrarse en su carrera y en su propio bienestar. La familia se unió aún más para apoyar a Demet en este momento difícil. La arroparon con su amor y su comprensión, y le recordaron que siempre estarían a su lado, sin importar lo que pasara. Se dice que Uzlem fue un gran apoyo para Demet durante este difícil periodo. La acompañó más menos su con diéresis superíndice 3 en todo momento, la consoló superíndice 3 y la ayudó superíndice 3 a superar la ruptura. Le recordó superíndice 3 su valía, su talento y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Uzlem se convirtió en su roca, en su refugio seguro. Le ayudó a recuperar la confianza en sí misma y a recordar todo lo que había logrado hasta ese momento. La animó a enfocarse en su carrera, a perseguir sus sueños y a no dejar que esta experiencia la definiera. Ahora bien, ¿CU superíndice 3 mo es la relación superíndice 3N entre Demet y Can en la actualidad? Pues bien, después copyright S de la ruptura, ambos actores se distanciaron y evitaron coincidir en eventos públicos. Durante un tiempo incluso se dejaron de seguir en redes sociales, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU, S los rumores de enemistad. La ruptura fue dolorosa para ambos, y necesitaban tiempo para sanar y superar la experiencia. El distanciamiento era necesario para evitar reabrir viejas heridas y para poder seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, con el tiempo parece que las heridas se han curado. Demet y Can han sido vistos en algunas ocasiones intercambiando saludos cordiales, y algunos incluso sugieren que podrían estar trabajando en un proyecto juntos en el futuro. Aunque no es probable que vuelvan a ser pareja, parece que han logrado superar sus diferencias y mantener una relación superíndice 3N cordial. El tiempo cura todas las heridas, y parece que Demet y Can han logrado superar la tormenta y encontrar un punto de equilibrio.
Su relación actual es de respeto y cordialidad, aunque probablemente nunca vuelvan a ser los amigos íntimos que fueron durante el rodaje de Erkencicus. De hecho, hace poco en una entrevista, Demet habló superíndice 3 de Can con mucho respeto y cariño más menos o. Reconoció superíndice 3 su talento como actor y agradeció superíndice 3 la experiencia de haber trabajado con con diéresis copyright L en Erkenciquai. Si bien no entró superíndice 3 en detalle sobre su relación superíndice 3 n personal, dejó superíndice 3 claro que no guarda rencor y que le desea lo mejor. Sus palabras reflejan madurez y una capacidad para superar los rencores del pasado. Demet ha demostrado ser una persona inteligente y sensata, capaz de aprender de sus errores y seguir adelante con su vida. Y en cuanto a la reacción superíndice 3n actual de la familia de Demet, se dice que estu en mucho mood ese tranquilos ahora que su hija estu soltera y centrada en su carrera. Uzlem sigue siendo muy protectora con Demet y se asegura de que estu copyright, rodeada de personas que la quieren y la apoyan. Si bien no descarta la posibilidad de que Demet vuelva a enamorarse en el futuro, espera que elija a alguien que la haga feliz y la trate con respeto. Uzlem solo quiere lo mejor para su hija, y espera que encuentre a alguien que la ame por lo que es, que la apoye en sus sueños y que la haga feliz. En resumen, la reacción superíndice 3n de la familia de Demet Özdemir a su relación superíndice 3n con Can Yaman fue una mezcla de preocupación superíndice 3n, cautela y alivio. La madre de Demet especialmente se mostró superíndice 3 preocupada por la presión superíndice 3n medio tica y por el carácter de Can, pero se esforzó superíndice 3 por ser abierta y receptiva. Tras la ruptura, la familia sintió superíndice 3 alivio y apoyo superíndice 3 a Demet para que superara este difícil periodo. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar las relaciones personales. También es una muestra de la importancia de la familia como apoyo incondicional en momentos difíciles. Ahora, ya para ir cerrando este vídeo, repasemos brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Primero exploramos el romance entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde sus inicios en Erkenciquai hasta su inesperada ruptura. Vimos cómo la química en pantalla se tradujo en un romance en la vida real, pero también cómo la presión mediática y las diferencias personales terminaron por separarlos. Luego analizamos la reacción superíndice 3n de la familia de Demet a esta relación superíndice 3n, destacando las preocupaciones de su madre y el alivio tras la separación superíndice 3n. Comprendimos la importancia de la familia como un apoyo fundamental en la vida de Demet y como su madre, Uzlem, siempre ha velado por su bienestar. Finalmente reflexionamos sobre la relación superíndice 3n actual entre Demet y Can, y sobre el papel de la familia en su bienestar. Vimos cómo a pesar de la ruptura, ambos han logrado mantener una relación cordial y cómo la familia de Demet se encuentra más tranquila ahora que ella está enfocada en su carrera. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. He intentado ofrecerles una visión superíndice 3 en el mundo completa y objetiva posible de este tema, basándome en información superíndice 3n de fuentes confiables y en análisis de expertos. He investigado a fondo para traerles todos los detalles jugosos y los rumores más recientes, pero siempre con respeto y profesionalismo. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por su confianza y por su cariño. Ahora, me encantaría saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Qué copyright piensan ustedes de la relación superíndice 3n entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Creen que la familia de Demet tuvo razón superíndice 3n al preocuparse por ella? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué les gustaría ver en futuros vídeos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo y me dan la energía para seguir creando contenido para ustedes. Cada like, cada comentario y cada suscripción me llenan de alegría y me motivan a seguir trabajando duro para traerles lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención superíndice 3n.
Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el Prosuperindice 3 vídeo. Hasta la Prosuperindice 3. Y recuerden, manténganse conectados con el mundo del espectáculo turco porque siempre hay algo nuevo y emocionante que contar. No se lo pierdan.